¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es una nueva emisión de Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Un programa bastante completo, nutrido de información, ya que en los últimos días ha habido muchas noticias relacionadas precisamente con este escándalo de corrupción que envuelve a más de 12 países en toda Latinoamérica. En nuestro país, en las últimas horas, el juez Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra los directivos o exdirectivos de las consorciadas peruanas de Odebrecht, por supuesto en nuestro país. Alcanzan a José Alejandro Graña Miró Quesada, expresidente del directorio de Graña y Montero, a Hernando Alejandro Graña Acuña, exdirector de Graña y Montero, Fernando Martín Gonzalo Camet Picone, presidente de JJ Camet, contratistas generales, y José Fernando Castillo Dibós, director gerente general de ICSA. Y bueno, esto ha traído muchas reacciones respecto a lo que, digamos, está haciendo la Fiscalía en los últimos días. Muchos aseguran que por la presión que ha llegado desde el Congreso de la República, por la denuncia que se le ha hecho al fiscal de la Nación por omisión o supuesta omisión de funciones. Pero bueno, vamos a recordar lo que dijeron los exdirectivos de Graña y Montero aquí en la Comisión Lavallato cuando se le preguntó si conocían y sabían de las coimas o sobornos pagadas por Odebrecht aquí en nuestro país y si ellos habían sido parte de alguna de ellas. Vamos rápidamente a recordar lo que dijeron los exdirectivos de Graña y Montero aquí en la Comisión Lavallato del Congreso de la República. Que nosotros no conocíamos ni podíamos conocer sobre el sistema de pagos de sobornos de Odebrecht, ni los pagos hechos a funcionarios del Estado peruano. De la fecha anterior, de mi visita anterior a hoy, ya se han sucedido algunos hechos nuevos. Primero, como es de su conocimiento, con fecha 21 de diciembre en el 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la delación hecha por Odebrecht en relación a delitos de sobornos y lavado de activos en varios países del mundo, incluyendo el Perú. En dicha delación se explicó cómo habían desarrollado un sistema de pago de sobornos administrado por un área llamada División de Operaciones Estructuradas, cuyo manejo operativo se hacía a través de sistemas digitales encriptados y contabilidad paralela. Según las propias declaraciones al Departamento de Justicia americano, este sistema era conocido por unos pocos ejecutivos de la compañía. Adicionalmente, como decía, después de mi primera visita a esta comisión, en las nuevas declaraciones hechas por Marcelo Odebrecht a un fiscal peruano, se ratifica que el dinero que manejaba la División de Operaciones Estructuradas se generaba y se depositaba en un pool de offshores en el extranjero y no salían de una obra específica. En palabras del mismo Marcelo Odebrecht, se señala que no estaba permitido generar recursos y utilizarlos de manera local, sino que la generación de recursos se debía necesariamente pasar por esas offshores. Si analizamos este sistema complejo de manejo de dinero, podemos llegar a las siguientes conclusiones. La procedencia del dinero no es conocida por la mayor parte de los mismos ejecutivos del mismo Odebrecht. Más aún, la divulgación de un sistema tan complejo a terceros que son socios ocasionales en proyectos específicos, que en el Perú fueron 6 o 7 empresas y probablemente a nivel latinoamericano 30 o 40, pondría en peligro el sistema en general y haría inviable mantener la confidencialidad que éste necesitaba para que opere. Además, me gustaría agregar para finalizar que el Grupo Graña y Montero ingresó a la Bolsa de Valores de Nueva York en el año 2013, luego de ejecutar varios proyectos que se están investigando. Las normas del FCPA o FCPA en inglés son muy estrictas respecto a la realización de actos ilícitos, por lo que si hubiésemos sabido que Odebrecht había cometido actos de corrupción siendo nuestro socio, no nos hubiéramos expuesto a listar en la Bolsa de Nueva York. Cabe recordar que Graña y Montero es la única empresa de construcción en Sudamérica que lista en la Bolsa de Nueva York, lo cual es una gran señal de transparencia.
Bien, y es bueno destacar que Gonzalo Ferraro Rey, de Graña y Montero, se le ha impuesto arresto domiciliario debido a su estado de salud. Él se encuentra internado en una clínica de San Isidro bajo una serie de medidas restrictivas. Esto, y hay que también anotarlo, fue solicitado por el fiscal Hamilton Castro. Bien, y vamos a escuchar de inmediato cuáles han sido las reacciones de los diversos congresistas referidos a este tema, y por supuesto sus impresiones de cara a lo que puede suceder en esta investigación repleta de corrupción, Lavallato, y lo que piensan nuestros congresistas aquí en el Congreso de la República. La ley puede ser dura, pero es la ley. Es la ley y hay que cumplirla. Creo que esto es una muerte anunciada, esto es una noticia que se venía hablando hace mucho tiempo atrás. Hace casi un año ya se había dicho que las consorciadas eran parte de la coima. Se presentaron una serie de indicios y de pruebas que conducían a eso. Por lo tanto, había además declaraciones del propio Barata que lo confirmaban, de Odebrecht, y por lo tanto no había nada que hacer. Me parece que la ley, insisto, puede ser dura, pero hay que cumplirla, porque en menores casos, o parecidos o menores, se ha adoptado el juez por el mismo camino de la prevención, de la detención preventiva. Por tanto, me parece que el juez ha cumplido simplemente con la ley. El tiempo una vez más nos ha dado la razón, pues hace mucho tiempo veníamos cuestionando y denunciando la necesidad de que se emita una ampliación de la investigación preparatoria contra los integrantes de las empresas consorciadas, y asimismo que se incluya a las empresas consorciadas como sujeto pasivo de la investigación. Asimismo, advertíamos que se estaban realizando actos de obstaculización como la realización de auditorías que estaban maquillando precisamente aquello que hoy ha sido determinante para que se dicte la prisión preventiva, y es el tema de los riesgos adicionales. Pues, Consideramos se justifica la prisión preventiva porque el fiscal señala que ellos tenían capacidad económica para poder eludir la justicia. Así es, y sobre todo porque se advierte obstaculización en el accionar que han realizado de no una auditoría, sino varias, en las cuales se ha tratado de maquillar esta distribución o el reembolso del pago de la coima dada al señor Alejandro Toledo por parte de las empresas consorciadas, ¿no?, en la forma de un concepto de riesgos adicionales, ¿no? Y han habido varias inconsistencias que el juez ha identificado, pese a que el fiscal ha tenido una sustentación muy débil. Ya el juez ha centrado bien los puntos controvertidos, y lo fundamental, ha establecido que existe obstaculización porque se han hecho auditorías que han pretendido maquillar lo que propiamente fue el reembolso para el pago de la coima que Odebrecht y Marcelo Odebrecht, a través de Jorge Barata, ya le habían pagado al señor Alejandro Toledo. Llama la atención que en el caso de los directivos de las empresas consorciadas se haya dictado 18 meses de prisión, lo cual, digamos, es coherente con el planteamiento con el que el señor Jesús Concepción Carguancho ha venido trabajando. Lo ha hecho también para el caso del señor Ollanta Humala. Pero en el caso de ellos no hay, digamos, una sindicación directa de responsabilidad, sino lo que hay es un documento en el que hay una especie de rubro que se llama contingencias especiales, y entonces se deduce que ese es el pago de la coima, y además la declaración de Barata. Pero en el caso de la señora Villarán, en el que hay una sindicación directa del señor Barata, diciendo ella nos pidió $3 millones y después nos llamó todavía para agradecernos, y los $3 millones los dimos, y que simplemente hayan solicitado un arraigo en el país, a mí me parece que es una desproporción total y demuestra el poder de infiltración que tiene el sector caviar dentro del Ministerio Público. Bueno, he seguido paso a paso la decisión que ha tomado el juez Carguancho, y creo que forma parte de una decisión que la ley le permite al juez, limitar la libertad de las personas que han estado vinculados a estos actos que se están investigando, ¿no? Yo creo que los políticos en este tema debemos dejar que los jueces y fiscales hagan su trabajo. Y no voy a decir que me parece bien o mal, sino que es la autonomía que tienen los jueces para dictar estas medidas restrictivas. Lo que hay que hacer es apoyar el proceso judicial en su conjunto, que se conozca toda la verdad y que
ojalá que el próximo año se permita de que el señor Barata pueda venir y pueda dar la información que se necesita para que este caso se pueda conocer en su profundidad y no pueda quedar ninguna duda. Necesitamos reinstitucionalizar el país y tenemos que darle la vuelta a la página, ya cerrando este proceso en el Poder Judicial, ¿no? Bueno, yo creo que a raíz de los hechos se va dando la razón al planteamiento que hicimos nosotros desde Fuerza Popular y la denuncia sobre todo que se hiciera al fiscal de la Nación, porque no había una voluntad manifiesta de buscar la verdad en torno a las empresas consorciadas con Odebrecht y las demás compañías brasileras. Tal parece que en el Ministerio Público se notaba cierto afán de encubrimiento, lo cual en todo caso, a raíz de la denuncia que se hiciera al fiscal de la Nación, esto ha empezado a cambiar. Y de repente ahora tenemos a directivos de estas empresas consorciadas, en donde el fiscal correspondiente, el fiscal Hamilton Castro, ha denunciado que hubo encubrimiento, que hubo asociatividad, que hubo colusión en todo caso, y por esa razón hoy en día comprobamos que estos directivos de estas compañías, Graña y las demás, están siendo ya dictados con una orden de prisión preventiva. Bien, esto es Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Gracias por estar con nosotros nuevamente y reiterar que microprogramas referidos a esta investigación repleta de escándalo y corrupción se dan a lo largo de nuestra programación, así que pueden estar atentos que en cualquier momento hay más información respecto al caso Lavallato y a todo el trabajo que realiza esta comisión precisamente aquí en el Parlamento Nacional. Recordar también que hasta en 2 oportunidades hemos tenido aquí en el Congreso de la República a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y en más de una oportunidad, bajo juramento, aseguró que no conocía a Jorge Barata. Sin embargo, en los últimos días han salido al aire unas fotografías realmente comprometedoras en las que se da cuenta que efectivamente la exalcaldesa Susana Villarán se reunió con el ex representante de Odebrecht en el Perú, el ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. La cita se realizó exactamente el 9 de enero del 2013 con motivo de la firma del contrato de concesión de Rutas de Lima, nada menos. Pero vamos a recordar qué es lo que dijo Susana Villarán en su momento y bajo juramento aquí en el grupo de trabajo denominado Lavallato del Congreso de la República. Si la señora Villarán conoce o conocía en todo caso, porque ha fallecido el señor César Mata Pires, dueño de OAS. Señora Villarán. Gracias, señora presidenta. No lo he conocido, nunca lo he visto, al señor Mata Pires. ¿Usted conoce a la señora Sara Barata, esposa de Jorge Barata? Porque hay una foto donde usted habría participado en una freyolada en Brasil, en la Embajada de Brasil, y también qué relación tiene con la señora Gisela Benavente, que quien actualmente incluso sigue, quien es funcionaria de la empresa Odebrecht, que hasta hoy es gerente de la cuestionada Rutas de Lima, casada con José Balta. Si usted tiene conocimiento que José Balta es gerente de Kunturhuasi, la cuestionada empresa que también debe de recordar por el caso Chinchero. ¿Tiene alguna relación con las personas mencionadas, con la señora Sara Barata, con la señora Gisela Benavente y con el señor José Balta? Señora Villarán. Gracias. Gracias, señora presidenta. Con la primera persona, creo que me fue presentada por la esposa del embajador Carlos Teixeira, si no me olvido de su nombre, el embajador de Brasil, en lo que se llamó la Fiesta de Brasil, a la cual asistí una vez, que era para fondos del grupo de damas de las empresas y de la embajada. Por esa razón asistí, debo haber asistido como muchas otras personas y me deben haber tomado muchísimas fotografías, como se le toman a muchas otras personas, y debo aparecer en alguna. Nunca he tenido una relación personal, nunca he tenido una reunión privada con esa señora y a las otras 2 personas no las conozco. ¿No conoce a la señora Gisela Benavente, que ella es específicamente que estaba a cargo como funcionaria de Odebrecht para que pueda estar a cargo de la cuestionada obra Rutas de Lima? Entonces usted no conocía
nunca ha hecho una inspección para saber mínimamente quiénes eran los funcionarios que estaban a cargo de la obra. Entonces, si usted como alcaldesa no ha tenido, digamos, esa actitud, ¿no?, de ser vigilante de las obras que se iban a cumplir, entonces, ¿quiénes eran los funcionarios o los funcionarios hacían lo que ellos consideraban pertinente a espaldas de su persona? Previamente, señora presidenta, le tengo que decir a la congresista Beteta, usted me preguntó por un señor Pereira. Al señor Pereira lo conozco, lo conocí y estuve con él en las ocasiones que ya mencioné. A las otras personas, ¿puedo haber estado con ellas en alguna obra? Puedo. ¿Conozco sus nombres? No conozco sus nombres. Es mi obligación como alcaldesa de Lima conocer los nombres de todos los funcionarios de las empresas que trabajan en concesiones o de las empresas que ganan licitaciones. No es obligación, no es posible además hacerlo. Pero bueno, eso es precisamente lo que había dicho en algún momento la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, con respecto a si conocía o no a Jorge Barata. Y hoy sabemos, y vamos a mostrarle de inmediato las fotografías, gracias al programa dominical que conduce Rosana Cueva en Panamericana Televisión, Panorama, precisamente tenemos esas fotografías que dan cuenta de la reunión realizada el 9 de enero del 2013. Ahí podemos apreciar a Jorge Barata y nada menos que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, el día que se firmó el contrato de concesión de Rutas de Lima. Fotografías realmente comprometedoras. Máxime si se tiene en cuenta que esta reunión y los visitantes que recibió la exalcaldesa Susana Villarán no estuvo registrada en el cuadro o en el, digamos, cuaderno de visitas de la Municipalidad de Lima. Las fotografías se realizaron 2 meses antes de la votación de la revocación. Según el programa dominical, ni Jorge Barata ni ninguno de los ejecutivos brasileños que lo acompañaron fueron apuntados precisamente en el registro de visitas de la Municipalidad de Lima. La pregunta es ahora, ¿qué va a decir la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y cuáles son las medidas que va a tomar el Poder Judicial respecto a este tema, ahora que ya se conoce que la exalcaldesa se reunió con nada menos que el ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata? Efectivamente, y otro de los personajes que ha pasado por este grupo de trabajo denominado Lavallato aquí en el Congreso de la República es nada menos que Anel Townsend. Ella dijo que Susana Villarán le aseguró que no hubo financiamiento por parte de empresas brasileñas. Aseguró que precisamente el dinero para la campaña por el no a la revocatoria de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, no vino de empresas brasileñas. Líneas más abajo manifestó que los fondos no eran de esas empresas, sino que provenían de la Asociación Amigos de Lima y de los colectivos a favor del no, aseguró Anel Townsend ante la comisión Lavallato. Vamos a escuchar brevemente lo que precisamente comentó, explicó a través de su presentación aquí en el Congreso de la República. Hay un tema pues de fondo. 3 millones de dólares que recibieron en la campaña electoral de la revocatoria, alguna explicación tendrá que haber. La señora, por su intermedio, presidente, debería decirnos en calidad de qué viene, porque es la vocera del no, según se dice en algunas partes, la responsable de la campaña contra la revocatoria, se dice en otras partes, la jefa de la campaña de la revocatoria. Quisiera, presidente, que usted le pregunte, o por su intermedio diga, qué calidad tuvo ella en la campaña de la revocatoria. Señora Townsend, por favor. De acuerdo a ley y a la Constitución y en mi experiencia como parlamentaria, efectivamente, quiero que conste en actas que he contestado que puedo responder a todas las preguntas, pero es mi derecho señalar que si bien esta no es una instancia judicial, hay personas que han señalado falsedades, como advertí ayer, que quiero dejar en claro, y les puedo entregar un video de opinión pública que es de dominio público, que es cuando quien trae al señor Fabre para la campaña de la revocatoria, el señor Leonarditis, y quien contrata al señor Fabre para la campaña de Alianza del Progreso es el partido y no yo. Y entonces el señor falta a la verdad. Solo quiero dejar en actas eso.
3 millones de dólares entraron en esa campaña. La pregunta es, ¿la señora Tausen supo de la entrada de esos 3 millones de dólares en esa campaña, sí o no? Señora Tausen. No, y yo no soy cómplice de corruptos, ni mucho menos. Y sí, hay gente que tendrá que investigar qué ocurrió con los indultos a los narcotraficantes y qué ocurrió con las anotaciones. Tausen, se le invoca, por favor, y se le exhorta a responder las preguntas ya dije que no conocí. Planteadas. La campaña de la que la señora ha sido vocera principal, como se señala, presentó una rendición de cuentas de 1.612.000 soles, en los cuales estaba consignada el pago de la suma de 432.000 soles a FX Comunicaciones. Lo que no puede negar la señora Tausen es que la primera persona que públicamente mencionó al señor Luis Fabre fue ella, señalando que además se le iba a pagar 150.000 dólares. Bueno, ¿quién le dio esa información? ¿Y cómo es que ella sabía que se le iba a pagar 150.000 dólares? ¿Y quién giró el cheque? Digo esto, Presidenta, porque la señora Susana Villarán nos dijo en esta comisión que ese fue un cheque. Así que la pregunta, por favor. Señora Tausen. ¿Cómo no, señora Presidenta? Como consta en mi declaración en Perú 21, en varios medios, fecha 6 de enero de 2013, originalmente agenda política con Enrique Castillo. Para esa fecha, como vocera política, yo solicité una reunión con la señora Villarán y otros voceros para plantear la urgencia y la necesidad de responderle a la prensa, porque una vocera política tiene el compromiso de comunicar de qué manera se está llevando adelante una campaña. Entonces se me informó que FX era la agencia, que el pago iba a ser 150.000 dólares y cumpliendo mi deber de vocera lo transmití a la prensa en esa fecha de enero de 2013, donde se me dijo, y lo pueden comprobar, lo puedo dejar aquí, está en internet, en los archivos, dice: ante los cuestionamientos por falta de transparencia, Tausen, coordinadora vocera de la campaña del no, informó que son 150.000 los que tendrá este publicista y que será la agencia FX. ¿Quién me dio la información? Efectivamente, en una reunión de voceros con la presencia de la señora Villarán en un día domingo, el mismo día del programa de Enrique Castillo. Pero ¿quién fue la persona? Estoy preguntando, Presidente. Sí, efectivamente, en esa reunión la alcaldesa Villarán me dio la información. Lo he dicho en todos los medios públicos en los últimos días. Una reunión de campaña en un día domingo, el día que era la presentación que me tocaba en Canal N, y como reitero, yo estaba invitada como una persona independiente relacionada con proyectos sociales, con trayectoria política, y me plantearon acompañar esta campaña en calidad de vocera, y hasta esa fecha de enero declaré esto. Y quería aclarar algo más, agregar información, Presidenta, respecto a que cuando en noviembre de 2012 me plantean esta posibilidad de acompañarlos, yo planteo y sugiero que deberíamos tomar contacto, ¿no?, y que ya se evaluara con el señor Abel Aguilar, publicista peruano. Se tomó contacto con él y él fue el que, y no Luis Fabre, el que ideó los rostros y voces por el no. Luego se me comunica de parte de la alcaldesa que el señor Salomón Lerner Guitis había contactado al señor Luis Fabre, ellos lo consideraban una mejor opción, y después de eso, ya llegamos a enero, yo solicito esa reunión para que se me especifique en qué tratos se está con Luis Fabre. Y en ese interín también se me señala que la Asociación Amigos de Lima recaudará fondos, además de distintos comités colectivos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Esto es Expediente Odebrecht, como siempre, a través de Congreso Televisión. Y decíamos al inicio de nuestro programa que en los últimos días esta investigación realmente se ha puesto muy interesante, más que interesante, diríamos, porque ha comprometido a las esferas más altas de nuestro país en cuanto a empresariado y política se refiere.
pues el escándalo de corrupción más grande en la historia del Perú parece también tener en la mira al propio presidente de la República. Recordemos que la semana pasada el congresista Manuel Dahmer ha denunciado al presidente Kuczynski Godard ante el Ministerio Público porque en el año 2005, cuando aún era presidente del Consejo de Ministros, del expresidente Alejandro Toledo, una empresa norteamericana de la que supuestamente formaba parte, se llama First Capital Partners, prestó asesoría financiera para que la constructora Odebrecht y el gobierno peruano obtengan financiamiento externo para la ejecución de los proyectos de la Interoceánica Sur y también de Olmos. ¿Cuál es la historia? Se la contamos de inmediato aquí en Expediente Odebrecht. El escándalo de corrupción más grande de la historia del Perú parece tener en la mira al propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Durante las últimas horas, el presunto vínculo del primer mandatario y Odebrecht ha vuelto a ponerse sobre el tapete. Solo algunos días después que el empresario brasileño Marcelo Odebrecht confesara en Brasil ante fiscales peruanos que su compañía contrató los servicios de PPK como asesor. La semana pasada, el legislador de Nuevo Perú, Manuel Dahmer, denunció al Kuczynski Godard ante el Ministerio Público porque en el año 2006, cuando aún era presidente del Consejo de Ministros del expresidente Alejandro Toledo, una empresa norteamericana de la que supuestamente formaba parte, First Capital Partners, presentó asesoría financiera para que la constructora Odebrecht y el gobierno peruano obtengan financiamiento externo para la ejecución de los proyectos Interoceánica Sur y Olmos. El mandatario respondió a través de un comunicado asegurando que jamás fue directivo de la empresa First Capital Partners y que el único propietario de esa firma era Genaro Sepúlveda, el magnate chileno que es, además, su socio y amigo. Actualmente, en las redes no existe ninguna información sobre la empresa First Capital Partners. Sin embargo, hay información que aún existe y que sería bueno que sea explicada por el presidente de la República. Es bueno recordar que en los años 2005 y 2006, la empresa First Capital prestó asesoría financiera para la obtención de un importante crédito para la Interoceánica y otros para Olmos. Recordar también que Genaro Sepúlveda es amigo personal de Kuczynski y de su familia. Fue una de las personas que estuvo en el selecto balcón de invitados personales del flamante presidente de la República el día que asumió el mandato, el 28 de julio del 2016. Sepúlveda es socio y directivo de empresas y fondos de inversión dedicados a la estructuración de créditos, la emisión de bonos y la asesoría financiera a grandes empresas y países. En por lo menos 6 de esas empresas, Sepúlveda y Kuczynski son o han sido socios. Ahora bien, ¿qué hizo First Capital para Odebrecht? Entre los años 2005 y 2006 fue asesor financiero exclusivo para Odebrecht para el financiamiento vía emisión pública de bonos por $100 millones para la ejecución del proyecto Trasvase Olmos en Lambayeque, obra que, como ha señalado este programa, terminó costando más de lo presupuestado. Y en el 2006 volvió a ser asesor financiero exclusivo del consorcio Conirsa, integrado por Odebrecht, Graña y Montero, JJC e ICSA, para el financiamiento por $6 millones y la securitización o diseño financiero de cuentas por cobrar para la obra de la Interoceánica Sur. Bien amigos, hasta aquí Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Recordarles simplemente que en cualquier momento más información a través de los microprogramas que presentamos a lo largo de la programación de Congreso Televisión referidos precisamente a la investigación Lavallato. Recordarles también que en las últimas horas se presentó aquí en la Comisión Lavallato del Congreso de la República el señor Salomón Lerner Yitis, el expresidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Ollanta Humala. Él dijo no saber cuál ha sido el destino real del dinero aportado, más o menos $150.000 para la campaña de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. También dijo que no sabía cuánto cobró o cobraba en ese caso el publicista Fabre, ya que él solamente se encargaba de la planilla de la PCM, Presidencia del Consejo de Ministros. Estaremos atentos al desarrollo de la información en los próximos días. Esto realmente está muy interesante y todos los detalles se lo contamos aquí en Expediente Odebrecht y también en los microprogramas a lo largo de la programación de Congreso Televisión. Que estén bien, amigos. Hasta la próxima.